Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que creo que les va a encantar, algo que ha estado resonando mucho en las redes y entre todos nosotros, los fans. Hoy vamos a hablar de Can Yaman, pero no de un papel de actuación o de sus proyectos actuales, no. Hoy vamos a sumergirnos en un momento muy personal, un momento de vulnerabilidad y emoción que Can compartió en una de sus fiestas. Sí, hablo de ese emotivo discurso que dio y, lo más importante, el secreto que reveló. ¿Están listos para desentrañar esto conmigo? Si todavía no son parte de nuestra comunidad, los invito de corazón a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de lo que compartimos aquí. Prepárense porque esto se pone bueno. Como les comentaba, Can Yaman es un nombre que resuena con fuerza, un actor que ha conquistado corazones no solo por su talento sino también por su carisma y su atractivo. Lo hemos visto en innumerables escenas románticas, en dramas intensos, y siempre nos ha regalado interpretaciones memorables. Desde sus inicios, su presencia escénica ha sido innegable, capturando la atención del público con cada gesto, con cada mirada. Hemos sido testigos de su evolución artística, admirando cómo ha pasado de roles prometedores a consolidarse como una de las figuras más importantes de la televisión internacional. Pero ¿cuánto conocemos realmente del hombre detrás del personaje, del ser humano que enfrenta sus propias batallas y celebra sus victorias más íntimas? Esa es la pregunta que siempre nos hacemos, ¿verdad? Y fue precisamente en una de sus celebraciones, un evento que, según se rumorea, era para conmemorar un logro personal o quizás un momento especial en su vida, donde Can decidió abrirse de una manera que sorprendió a muchos y conmovió a todos los presentes. Imaginen la escena. Un ambiente festivo, luces cálidas que bañaban el lugar, música suave que creaba una atmósfera íntima, y de repente el centro de atención es él. No para hacer un brindis típico o agradecer a los presentes de forma superficial, como suele ocurrir en este tipo de eventos. No, Can tomó el micrófono y sus palabras comenzaron a fluir, pero no de una manera ligera y jovial que se espera en una fiesta. Había una seriedad palpable, una profundidad en su mirada que, desde el primer momento, nos hizo detenernos, dejar de lado las conversaciones y prestar atención absoluta. Se notaba en cada inflexión de su voz, en cada pausa reflexiva, que lo que estaba por decir era algo importante, algo que llevaba tiempo guardando en su interior, algo que finalmente encontraba el momento y el coraje para compartir con aquellos que lo rodean y por extensión, con todos nosotros. Al principio, como era natural, todos esperábamos las típicas palabras de agradecimiento, quizás un poco de humor para aligerar el ambiente, un reconocimiento a su equipo, a su familia, a sus amigos, a quienes lo habían acompañado en su trayectoria. Y sí, hubo algo de eso, una gratitud sincera que se dejó sentir. Pero pronto el tono cambió drásticamente. Can empezó a hablar de sus inicios, de la persona que era antes de que el mundo lo conociera, de los sueños que tenía cuando era un joven lleno de aspiraciones, con un futuro incierto pero repleto de esperanzas. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, donde la narrativa da un giro inesperado y profundamente humano. No habló de la fama estratosférica que ya había alcanzado, ni de los contratos millonarios que había firmado, ni de la admiración incondicional de millones de personas en todo el mundo. No, Can se centró en un aspecto mucho más crudo y honesto de su viaje. Habló de las luchas, de las dudas punzantes, de los momentos de profunda incertidumbre que todo artista, por exitoso que sea, por talentoso que se le considere, experimenta en el camino hacia la cima. Mencionó lo difícil que fue al principio abrirse camino en una industria tan competitiva y saturada, donde las oportunidades parecían esquivas y los rechazos eran una constante. Habló de las puertas que se cerraron en su cara, de las críticas, a veces crueles e injustas, que tuvo que soportar, e incluso de las innumerables veces que se cuestionó a sí mismo, sumergido en la duda, si realmente tenía lo necesario para triunfar, si su talento era suficiente, si su perseverancia tendría algún fruto. Y esto, amigos, es lo que hace que su discurso sea tan poderoso, tan conmovedor, tan universalmente resonante. Nos recordó con una humildad admirable que detrás de la imagen perfecta, a menudo idealizada, que proyectan las celebridades en los medios y en las redes sociales, hay seres humanos con miedos, con inseguridades, con fragilidades y con un camino de vida que está intrínsecamente lleno de obstáculos y desafíos. Pero el verdadero secreto, el núcleo de su revelación, aquello que realmente capturó la atención de todos y generó todo el revuelo posterior, no fue ese. Solo su honestidad y su vulnerabilidad al compartir estas experiencias. Fue algo más profundo, algo que reveló sobre su motivación intrínseca, sobre lo que realmente lo impulsa a seguir adelante, a levantarse después de cada caída,
más allá del reconocimiento público, más allá del éxito material y la adulación de las masas. Y aquí es donde entra la parte más conmovedora de su relato, el momento que hizo que las miradas se fijaran en él con una intensidad renovada y que los corazones se aceleraran en un compás de empatía. Kang compartió que en muchos de sus momentos más difíciles, cuando la presión era abrumadora y las ganas de rendirse, de tirar la toalla, se asomaban con insistencia, hubo una fuerza motriz poderosa, una fuente inagotable de energía y resiliencia, que lo sacó adelante. Y ese secreto, ese motor insospechable, no era un gran contrato discográfico, ni una oferta tentadora de Hollywood, ni la simple posibilidad de ganar un prestigioso premio que lo consagrara definitivamente. No, era algo mucho más íntimo, más personal, más arraigado en la esencia misma de su ser. Kang reveló que su mayor motivación, su combustible emocional y espiritual, era el amor. Pero no cualquier tipo de amor, no un amor genérico. Habló con una sinceridad desgarradora del amor que recibe de su familia, ese amor incondicional que, sin importar los errores o los tropiezos, siempre está ahí, firme y constante. Mencionó el amor incondicional de sus amigos, ese círculo cercano de confidentes que lo conocen tal cual es y que lo apoyan en las buenas y en las malas. Y sí, también habló del amor que siente por su trabajo, por la oportunidad que tiene de conectar con el público a través de sus personajes, de dar vida a historias que, de alguna manera, llegan al corazón de las personas. Pero lo que realmente hizo que la piel se nos pusiera de gallina, lo que provocó un silencio sobrecogedor en la sala y un suspiro colectivo, fue cuando se refirió a un amor específico, a una conexión que lo ha marcado profundamente y que, según sus palabras, lo inspira a ser mejor cada día, a superarse a sí mismo. No entró en detalles románticos explícitos, no dio nombres ni fechas, pero sus palabras, cargadas de una emoción palpable, insinuaron la existencia de una relación muy especial, un pilar fundamental en su vida que le da fuerza, que le otorga sentido y que lo ancla en la realidad, incluso cuando el mundo de la fama lo arrastra en direcciones impredecibles. Se dice, y su discurso lo dejó entrever de forma inequívoca, que está profundamente agradecido por tener a alguien en su vida que lo apoya incondicionalmente, que cree en él incluso cuando él mismo duda de su propio valor, que es su refugio y su inspiración. Podemos interpretar que ese amor, al que se refería, era la suma de todas esas conexiones importantes, un mosaico de afectos que conforman su red de apoyo. Sin embargo, la forma en que lo pronunció, con una sonrisa melancólica pero llena de una gratitud inmensa, dejó a todos pensando, especulando, tratando de descifrar la identidad de esa persona especial. ¿Será que se refería a una pareja sentimental actual, a alguien que ha llegado para quedarse y que representa un amor profundo y comprometido? ¿O quizás a un recuerdo muy preciado, a una figura del pasado que lo impulsa a seguir adelante con la misma fuerza? Lo cierto es que sus palabras resonaron de manera tan poderosa porque tocaron una fibra universal, la necesidad innata del ser humano por el amor y el apoyo, y la importancia vital que estas conexiones tienen en nuestras vidas. Kang enfatizó con una claridad que caló hondo que el éxito, por sí solo, puede ser una experiencia efímera, vacía, si no se tiene algo o alguien que lo llene de significado, que le dé un propósito trascendente. Dijo que muchas veces la presión constante del éxito, la exposición pública implacable, la falta de privacidad, pueden ser abrumadoras, agotadoras, y es precisamente en esos momentos de mayor fragilidad cuando el amor, en sus diversas y maravillosas formas, se convierte en el ancla que nos mantiene firmes, que nos impide naufragar en medio de la tormenta. Habló de cómo recordar el apoyo incondicional de sus seres queridos, el brillo en los ojos de su madre cuando lo ve en pantalla, la cálida mirada de complicidad de un amigo cercano, el gesto de cariño de un familiar, le daba el impulso necesario, la fuerza revitalizante para seguir adelante, para superar los miedos y las adversidades. Además, hizo un llamado implícito a todos los presentes en esa celebración, y a quienes lo escuchaban a través de los vídeos que se compartieron de ese emotivo momento, a reflexionar sobre el valor de esas conexiones. Nos invitó de una manera sutil pero directa a reconocer y apreciar a esas personas en nuestras vidas que nos dan fuerza, que nos aman sin condiciones, que nos aceptan tal cual somos, y a demostrarles nuestro aprecio de forma activa y constante. Fue un discurso que, lejos de ser una simple celebración superficial de sus logros, se convirtió en una lección de vida profunda, un recordatorio poderoso y necesario de que el verdadero éxito, la verdadera riqueza, radica en las relaciones humanas que cultivamos y en el amor que damos y recibimos. La emotividad del discurso también se manifestaba de forma muy clara en su lenguaje corporal. Se le veía visiblemente conmovido, con la voz quebrándose en algunos momentos de mayor intensidad emocional,
pero con una firmeza inquebrantable en su mirada que transmitía una honestidad brutal y una gratitud sincera. No intentó ser perfecto, no trató de ocultar sus emociones o de aparentar una fortaleza sobrehumana, y precisamente por esa autenticidad, por esa entrega emocional sin filtros, conectó de una manera tan profunda y genuina con todos nosotros. Se mostró vulnerable y en esa vulnerabilidad encontró la fuerza para inspirar. Mucha especulación ha surgido desde entonces sobre a quién se dirigía específicamente con esas conmovedoras palabras sobre el amor. Algunos creen fervientemente que se refería a una relación sentimental importante que está viviendo en secreto, un amor que lo nutre y lo impulsa. Otros, en cambio, piensan que era un agradecimiento general y sincero a todas las personas que lo han apoyado a lo largo de su carrera, a esa red de afecto que lo ha sostenido en los momentos difíciles. Lo que es innegable, lo que nadie puede poner en duda, es que esta revelación ha añadido una capa más de profundidad a la imagen que teníamos de Can Yaman. Ya no es solo el galán de telenovela, el actor carismático y atractivo que vemos en pantalla, sino un hombre sensible, agradecido y profundamente consciente de la importancia fundamental de las relaciones humanas en su camino hacia el éxito y la felicidad. Este discurso nos enseña a través de su experiencia personal, que sin importar cuántos seguidores tengamos en nuestras redes sociales, cuántos likes acumulemos o cuánto éxito profesional alcancemos, las bases sólidas de nuestra felicidad y nuestra fuerza vital provienen de las personas que nos aman y a las que amamos. Es un recordatorio eterno, especialmente relevante en la era de la conexión digital y la aparente autosuficiencia, de que incluso en la cima de la fama, o en cualquier otro momento de nuestra vida, el amor es el verdadero combustible, la fuerza primordial que nos impulsa y nos da sentido. Y es que, piénsenlo bien, ¿cuántas veces hemos sentido que estamos solos en nuestros desafíos, incluso cuando estamos rodeados de gente? ¿Cuántas veces hemos buscado un refugio, una mano amiga, un oído que escuche? Can nos está diciendo a través de sus propias vivencias, que no estamos solos si nos permitimos recibir y dar amor. Nos está diciendo, en un mensaje universal y esperanzador, que ese es el secreto para superar cualquier adversidad, para encontrar la paz interior y para que el éxito tenga un sabor dulce y duradero, un sabor que se comparte y se multiplica. En resumen, amigos, el emotivo discurso de Can Yaman en su fiesta fue mucho más que unas simples palabras de agradecimiento o un mero reconocimiento de sus logros. Fue una revelación de su alma, un vistazo íntimo a su mundo interior, y un recordatorio poderoso y necesario de la importancia cardinal del amor en nuestras vidas. Nos mostró con una humildad que desarma, que detrás del brillo deslumbrante de la fama, hay un ser humano que valora profundamente las conexiones personales, que entiende que la verdadera fuerza reside en el apoyo y el cariño de quienes lo rodean. El secreto que reveló no fue un chisme jugoso o una revelación escandalosa, sino una verdad universal, profundamente conmovedora y eternamente válida, que el amor es, y siempre será, la motivación más grande, la fuerza que nos mueve, la razón de ser. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por las emociones y las reflexiones de Can Yaman tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Qué les pareció su discurso? ¿Creen que se refería a una persona en particular, o a un amor más general, a todas las formas de afecto que nos sostienen? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones, sus experiencias personales en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Y si este vídeo les ha llegado al corazón, si les ha inspirado, si les ha parecido interesante o si simplemente han disfrutado de esta conversación, por favor, no se olviden de dejar un buen me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas que creen que podrían beneficiarse de este mensaje tan bonito y universal. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que seamos cada vez más en esta hermosa comunidad de reflexión y conexión. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo y por su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.